Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Crea Ahora. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer una aplicación de linterna en menos de 5 minutos. Te dejo un video más detallado en la parte de la información, en una pantalla final y en la descripción de este video por si quieres muchos más detalles y explicaciones con mayor profundidad. Ahora lo que vamos a hacer es directamente ir a inicio y abrir Android Studio. Una vez que se esté abriendo nuestro queridísimo Android Studio, pues vamos a crear un new project, que lo tenemos acá en la parte superior, este botoncito de aquí, ¿sí? Todos esos otros proyectos pues son míos, o sea, eso no te fijes en eso. Aquí vamos a darle en un empty activity, que es una actividad vacía. Vamos a darle siguiente, aquí le podemos dar mi aplicación, vamos a ponerle pues lintern, sí, así, sí, vamos a ponerle linterna verde, ¿por qué no? Pues, así se ve más chulo, ¿a poco no? Este lo voy a quitar. Bueno, es para donde tú quieras poner tu carpeta. En esta ocasión yo lo voy a poner aquí en desktop. Y aquí voy a crear otra carpeta. Que esto se crea así. Ahí ya le estamos diciendo que en otra carpeta. Esto, bueno, está muy bien. Podemos poner el menor, pero si predeterminado viene ese, vamos a dejar ese. Y aquí dice que esto viene desactivado por defecto porque la API es menor a 29. Si fuese mayor, bueno, esto ya vendría activado por defecto. Si quieres más información, búscalo en internet y ya con eso sabes si activarlo o no activarlo, ¿ok? Vale, una vez que se está abriendo todo esto, se está ahí configurando todas estas cositas. Esto se puede tardar más o menos dependiendo de tu computadora. Aquí podemos ver otros tips, podemos regresar o podemos cerrar, ¿ok? No pasa nada, no hay ningún problema. Vale, una vez que ya tenemos estas dos pantallas, aquí en el Activity Main nos vamos a la parte de Split. Lo podemos dar aquí en Split, regresamos al Main Activity. Aquí abajo dice que podemos actualizarlo y todo eso. Vamos a cerrarlo, no pasa nada por ahora. Y nos vamos a ir a Discord, que ya sabes, tienes el enlace en la parte de la descripción. Te puedes ir aquí, entras, cuando recién entras, llegas aquí o aquí, no me acuerdo bien. Y después te vas a la sección de códigos. Una vez que ya estás dentro del Discord y en este canal de texto, buscas esta publicación del 29 de octubre de 2021, que nada más está puede estar más arriba si es que he puesto más. Le das aquí en aplicación linterna.rar y automáticamente se va a descargar. Aquí aparece en la parte inferior izquierda. ¿Sí? Ahí está un pequeñito zoom. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos al escritorio. Minimizo todo esto. Aquí simplemente le damos extraer en aplicación linterna o extraer aquí, aunque extraer en aplicación linterna me parece un poco más cómodo. Lo abrimos. Aquí también podemos volver a abrirlo. Y una vez aquí dentro, pues simplemente hay que copiar on-off. Das control C. Te vas al Android Studio. Res. Drawable, aquí das control V, aquí das a OK, OK, y aquí mira, aquí se ven que ya se importaron al proyecto. Vale, ahora en Activity Main, podemos abrirlo con nuestro editor de texto. Y una vez que tenemos abierto esto, damos control E para seleccionar todo, damos control C para copiarlo. Y una vez aquí en el Main Activity, quitamos todo esto, excepto el paquete. Le damos aquí control V y no debería de generar ningún error, excepto este de el Activity Main. Nos vamos al Activity Main y ahora volvemos a abrir que dice Activity Main, ¿ok? Ahora sí lo abrimos con bloc de notas. Aquí nuevamente es el mismo proceso. Damos control E, control C, minimizamos, minimizamos. Aquí sustituimos todo. Este sí se puede sustituir completamente. Aquí ya obtiene las imágenes por defecto. Regresamos al main. Comprobamos que no hay ningún problema. Nos vamos aquí arribita a la parte superior izquierda. Manifest. Le damos en Android Manifest. Lo abrimos con doble clic. Y ahora nos vamos a Android Manifest.xml. Lo abrimos con bloc de notas. Y aquí solamente hay que copiar estos dos de aquí. Estos permisos son los únicos dos necesarios. Puedes copiar todo, te va a dar error si cambias el paquete, porque es otra aplicación, ¿verdad? Y si tú la creas, pues va a ser otra aplicación, a menos que se llame exactamente igual. Y simplemente lo pones aquí. Ya después con esto, simplemente hay que correr la aplicación y ya jala perfectamente. Te recuerdo que si quieres más información, lo puedes revisar en mi otro video, que está mucho más detallado, por eso dura un poco más. Pero bueno, es exactamente lo mismo, simplemente que aquí te lo muestro en menos de 5 minutos. Y una vez abierta la aplicación, bueno, ya simplemente tendrás que darle aquí clic para que se prenda y se apague. Esto ya está comprobado en el otro video, ¿ok? Por si no me crees, puedes ir a comprobarlo sin ningún problema. Y si no, felicidades, ya tienes tu propia linterna. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos el siguiente domingo con otro tutorial.